Hermanos, estamos entrando a la lección número 11, ¿no? Para esta semana que viene. En el folleto de lección así está. Esto ya es para repasar allá en la iglesia el 16 de marzo del 2024. Hoy día, este sábado, 9, este sábado es sí, pues 9, ¿no, hermanos? Se repasa la lección que ya lo hemos estudiado, hermanos, ¿no? Hermanos, el título de la lección para esta semana, ahí está en la pantalla. Confirmen, hermanos, dando lectura, si se ve o no se ve la presentación. El anhelo de Dios en Sión, eso es título. Muy bien, gracias, Gracias. hermano Celso. El anhelo de Dios en Sión. Entonces van a surgir aquí muchas preguntas, hermanos, respecto a esta palabra. Sión, ¿qué cosa es Sión, hermanos? ¿Qué es Sión? Seguramente en esta mañana vamos a aprender, ¿no? Acerca de qué cosa es Sion. Aquí yo lo marco, ¿no? Con mi ratón aquí, el cursor que tengo. Sion, dice el anhelo de Dios y también la palabra anhelo. Si alguien quiere decir el significado de la palabra anhelo, Anhelo, anhelar. anhelo significa desear, ansia en algo, ¿no? En este caso, anhelo de Dios en Sión, anhelo, o sea, desea, Dios desea hacia nosotros que estemos en Sión, que conozcamos Sión constantemente. Eso creo que es, hermano. Ahora, Sión en Salmos dice que viene 38 veces. Se repite Sión. Ahora Sión vendría a ser santuario, lugar de Dios, presencia de Dios, Jerusalén, morada de Dios. Todo esto es, hermano, Sión. Así que esta semana vamos a explayarnos con Sión 38 veces en Salmos. Gracias, hermano. Muy bien, gracias a ti, hermano. Ahí están los comentarios, hermanos, respecto a estas palabras, qué cosa es anhelo, qué cosa es Sion. Y el título dice, pues, el anhelo de Dios en Sion. Entonces, anhelo es un deseo, ¿no es cierto? Un deseo con ansias, ¿no? Que uno quiere, ¿no? Anhela, desea. Em, y así Dios, pues, tiene ese anhelo, dice, en Sion. En Sion, dice, ¿no? Y Sion, como dice nuestro hermano, pues vendría a ser un lugar, ¿no? Históricamente ha existido este lugar, o existe todavía ese lugar, Sion, allá en Jerusalén, pero hermanos, simplemente es un símbolo, ¿no? Del santuario, como dice nuestro hermano, donde está Dios, ¿cierto? De donde derrama todas las bendiciones y donde Dios quiere que estemos también, ¿no? Muy bien, qué bien, hermano Celso, felicitaciones. Hermano, justo Entonces, sí, hermano Marcelino, algo más de repente, hermano. la palabra anhelo tiene el significado de deseo intenso de conseguir algo y viene del verbo anhelar y del latín anhelaré, respirar con dificultad, jadear, anhelar, alentar y también exhalar. O sea, cuando uno está por morirse, pero quiere todavía vivir, esa anhela vivir. Mm, muy bien, gracias, hermano, por la explicación. Ahí está más explicación respecto a esta palabra anhelo. O sea, es un deseo grande, extremo, fuerte, no sé, de Dios, no en Sion. O sea, ese deseo que tiene Dios, y hemos dicho que Sion, pues es el lugar donde están las bendiciones de Dios. Entonces, Él quiere derramar todas esas bendiciones, quiere que estemos también en ese lugar, ¿no? Muy bien, y vamos a ver un poco más respecto a esta palabra Sion, ¿no? Y justamente aquí hay un dibujito en la lección de escuela sabática. Imaginariamente, imaginamos que ahí está Sion, digamos, ¿no? Es el lugar. O el templo o la iglesia también, pues, hermanos, ¿no? Y vamos a ver, hermanos, algunos comentarios más respecto, ¿no? A Sion, ¿no? Y justamente aquí ya empezamos, hoy día estamos, hermanos, sábado 9 de marzo,
Y vamos a estudiar aquí, hermanos, pues esta semana el Salmo 84. Salmo 84, también vamos a leer Apocalipsis 21, un versículo ahí, Salmo 122, Salmo 87 y algún versículo también de Gálatas 3. Mateo también vamos a estudiar algunos versículos del capítulo 28 y el Salmo 46 y el 125. O sea, vamos a estudiar varios salmos en esta semana, hermanos. Muy bien. Entonces vamos a estudiar acerca del anhelo de Dios desde Sion o de Sion, ¿no? Aquí hay un texto para Hermano, este disculpe, texto que bueno, vemos. Sí, eh, alguna pregunta, algún comentario, hermano. sí, yo pienso que es el anhelo del hombre en ese lugar, porque según el texto de memoria que dice, anhelo y ardientemente deseo los atrios del Señor, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Entonces es el anhelo del hombre en ese Ajá. lugar, ¿sí? Eso es lo que yo entiendo, porque Sion es un lugar que es un sitio acá en la tierra. Esa es mi pregunta. Muy bien, sí, hermana. Gracias por la aclaración. Hermanos, miren, gracias por su participación de nuestra hermana Belea. Verdaderamente yo también estaba, no estaba claro ahí, ¿no? Entonces, aquí el anhelo, hermanos, no es precisamente de Dios. Yo estaba entendiendo el anhelo de Dios. Es el anhelo humano, o sea, el anhelo, el deseo intenso de nosotros, los humanos, de tener a Dios, ¿no? De tener a Dios que está en Sión. Dice, el anhelo de Dios en Sión. O sea, porque el texto, hermanos, de memorizar, justamente el salmista dice eso, ¿no? Creo que se aclara ahí. Y vamos a leer justamente, claro, había una pregunta, hermanos, que Sión literalmente existe, hermana, pues está en Jerusalén, ¿no? Era un lugar eh, no recuerdo bien el nombre, ¿no? De los jebuseos, creo que era, ¿no? Un lugar. Esos jebuseos eran, pues, enemigos del pueblo de Dios y Dios tenía que juzgar a ese lugar. Y entonces, eh, David iba a conquistar pues a estos jebuseos, ¿no? Y era pues una fortaleza, ¿no? Ahí, ese lugar. Y pues los jebuseos decían pues, ¿no? Que jamás, por ningún motivo puede entrar ese David a este lugar, no puede entrar. Ni los cojos, ni los ciegos, nadie lo puede recibir ahí. Y entonces David conquistó ese lugar, hermanos, y ese lugar se convirtió pues el centro prácticamente de operaciones espiritual, ¿no? Espiritual. Y ahí está pues este lugar que es Sión, ahí también se construye, me parece, el templo, ¿no? Donde estaba la presencia de Dios. Y es un símbolo, pues, hermanos, ¿no? De Dios que representa a la Jerusalén celestial, pues, hermanos, ¿no? A la Jerusalén celestial o al santuario celestial donde está el Señor Jesús, desde donde derrama sus bendiciones y también simbolizaría, pues, ¿no? A la iglesia donde estamos nosotros y también sería nuestro cuerpo como que es un templo del Espíritu Santo. Vamos a ver ese comentario también. Bueno, dice ahí el texto bíblico, hermanos, ¿no? Salmo 84:2, 84:2. El salmista dice, anhelo, justamente lo que aclaró nuestra hermana Belea. El salmista es el que dice, anhelo, pues ese deseo intenso que tiene, ¿no? Y aclara acá, ¿no? Y ardientemente deseo, dice, ¿ves? Ahí aclara, ¿no? Ardientemente, dice, deseo, ¿no? ¿Qué es lo que desea? Los atrios del Señor. Entonces el salmista dice, anhelo y ardientemente deseo los atrios del Señor. Y esto, nos preguntamos, pues, ¿y esto qué es? Los atrios del Señor, los atrios del Señor. En el santuario terrenal había el atrio, que era el patio. Después venía el lugar santo y luego el lugar santísimo, ¿no? Pero entonces aquí el salmista está hablando de los atrios del Señor, ¿no?
O sea, al entrar, a encontrarse con el Señor, ¿no? En el santuario o donde está Dios, ¿no? Continúa y dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Qué interesante, ¿no, hermanos? Que uno pueda cantar así, de todo corazón, con todo su carne o cuerpo, ¿no es cierto? Con todo su ser, ¿no? Nos hace Hermano, reflexión. Sí, sí, hermana, sí, hermano, continúa. también acá estoy leyendo en el que ¿quién dice Sión, no? Acerca de Sión, dice que Moisés y los israelitas viajaron por el desierto, llegaron a un monte llamado el monte Sinaí. Moisés subió a la montaña para hablar con Jehová. Jehová le dijo a Moisés que quería hablar con los israelitas cara a cara. Entonces, Sión es el monte Sinaí. Entiendo de que es un monte donde se instaló, donde David instaló, yo supongo, el templo, pero Dios no le pidió a David que hiciera ningún templo. No puede haber David lo quiso hacer. Eso ya lo habíamos aprendido hace unos meses antes. Entonces, es el anhelo del hombre de, el anhelo de la presencia de Dios en el hombre. O sea, cuando nosotros vamos a buscar, hoy es sábado, buscamos a Dios, ahora lo estamos buscando. Entonces, es el anhelo del hombre, el anhelo de Dios que tiene el hombre en sus atrios, de poder entrar en sus atrios, el anhelo de que su rostro podamos ver, tener un encuentro con el Señor. No sé si seamos dignos, yo no me siento digna, pero es un anhelo que tenemos de poder encontrarle al Señor en sus atrios. David hizo un templo que es Jerusalén, por el que ahora hay guerras tremendas, que es un sitio de turismo, donde cada centímetro vale, eh, pero ese no ha sido el deseo de Dios, ese no es el templo que, digamos, ese es un templo que hizo el hombre, pero el anhelo y muchos no somos dignos de poder estar frente al Señor, pero es un anhelo que tenemos, ¿no? Eso entiendo. Gracias, hermano. Muy bien, gracias a mi hermana. Hermano Justo, Muchas gracias. Sí, hermana, Mónica, eh, comenta. eh, solo una aclaración, a lo mejor yo estoy equivocada, pero el monte Sinaí es totalmente distinto a lo que se refiere a Sión. El Sinaí es donde se entregaron los mandamientos. Sión es la ciudad de Dios, la ciudad de Jerusalén. Y si lo vemos en lo que es el simbolismo, la representación, el monte Sinaí representa la ley y el monte Sión, la ciudad que está ahí en ese monte que es la ciudad de Jerusalén, representa la gracia de Dios. Aquí cuando el salmista, cuando David anhela ardientemente estar en los atrios de Dios, lo que él desea es estar en la presencia de Dios. Eh, es lo que nosotros debemos anhelar, desear estar en la presencia de Dios, no solamente físicamente estar allí con Él, sino que también que nuestro corazón, cuando nosotros oramos, que nuestro corazón esté allí en la presencia del Señor. Mm, Muy bien, gracias, hermano. Gracias por la aclaración. Así pues, hermanos, ¿no? Sinaí está en Egipto. Sinaí, el monte Sinaí, Egipto. Jerusalén es diferente, completamente diferente, pues no. Ahí está, en Jerusalén está Sión, Sión, ¿no? Entonces,
y gracias por la aclaración, hermana, y también por la forma simbólica de mencionar que el Sinaí, pues ahí se dio la ley, y mientras que el símbolo de Sión o Jerusalén es de la gracia, ¿no? Que ahí vino pues el Señor Jesucristo para dar su vida por nosotros, ¿no es cierto? Y salvarnos. Por gracia somos salvos, ¿no? Bueno, ahí está. Gracias por vuestra participación, hermanos, y así estamos Aquí entendiendo. dice acerca del monte Sión, dice que se encuentra fuera de las murallas de la ciudad vieja. El Ujú, término Sión fue usado por primera vez en las Sagradas Escrituras hebreas para la ciudad de David, ujú. y posteriormente se usó para el monte del Templo de Jerusalén, pero su significado ha cambiado y hoy se usa para nombrar a un monte también llamado colina occidental. Dice, en un sentido amplio, el vocablo se usa como un sinécdoque para referirse a toda la tierra de Israel. Es Así un es, tema, así es. ¿no? Es un lugar que está en Israel, en la tierra de Israel, dice, ¿no? Ah, entonces, pero es un anhelo del hombre, Ujú. es un anhelo que tuvo David, en este caso en el Salmo lo dice, ¿no? En el Salmo, en el Salmo 46, perdón, Ah, 84:2, ¿no? muy Anhelo bien. Ujú. y, y ardientemente deseo los atrios del Señor, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Entonces es el amor que mostró a Dios David y por eso quiso hacer un templo él, pero los atrios del Señor mm, no necesariamente son ese sitio, sino eh, yo entiendo que donde dos o más invocamos el nombre del Señor, podremos estar en su presencia. Gracias, hermano. Muy bien, gracias, hermana. Muy bien, hermanos, ahí están los comentarios. Pero hay una pregunta acá, me gustaría hacer, ¿no? Yo no sé qué cosa en nuestra vida nosotros deseamos, anhelamos. O sea, nuestra vista, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser entero, de repente tiene un objetivo, un blanco a perseguir. Alguien dice, o algún amigo, por ejemplo, hace muchos años decía, ¿no? Y lo único que yo quiero, estaba ahí en la universidad, ser profesional, quiero ser un minero y me voy a comprar mi grabadora y para escuchar mis guainitos. Era su blanco, su anhelo de él, ¿no? Y así, uno tiene anhelos de repente, quiero viajar a determinado lugar, ese es mi anhelo, quiero. Entonces, hace todos los esfuerzos, su mira está allí, trabaja para eso, sueña con eso, porque tiene un anhelo, ese deseo ardiente, no tiene. Pero en este caso, hermanos, mire, del salmista el anhelo de David, el anhelo y deseo ardiente es estar en los atrios del Señor, estar allí, hermanos. En realidad, también como dice la hermana Beldea, yo también me siento indigno, ¿no? ¿Cómo, no? ¿Cómo yo podría estar allí, no? Entonces, no me siento digno, pero hermanos, es el lugar, pues no, o sea, que no lo podemos explicar con palabras, porque uno tendría que tener esa experiencia, hermanos, ¿no? De que es un lugar maravilloso donde realmente tiene sentido, diremos, la vida realmente, ¿no? El estar allí. Y ese es el deseo también, pues, de Dios que quiere que estemos con Él, ¿no? Que quiere que estemos con Él. Por ejemplo, la hermana White, ¿no? Ella sí tuvo la oportunidad de en visiones estar ahí, ¿no? Ante la presencia de Dios, ¿no? Dios le mostró visiones y tantas cosas, ¿no? Y caminó por esos lugares, ¿no? Y ella no quería volver pues, a esta tierra, no quería ya regresar, pero el Señor le dijo, pues tienes que regresar nomás a la tierra, ¿no? Y si eres fiel, vas a volver, le dijo, ¿no? Entonces ella cuenta, ¿no? Ahí en sus libros que escribe,
ahí pues se cuenta esa experiencia que ha tenido. Entonces es así, hermanos, es algo maravilloso que no se puede explicar, hermanos. Uno tendría que experimentar, el que ha experimentado, entonces yo anhelo estar allí, dice, ¿no? Yo quiero estar en la presencia de Dios, ¿no? Ahí. Por eso el anhelo de David es anhelo y ardientemente deseo los atrios del Señor. Mi corazón, por eso él canta, ¿no? Alaba a Dios, al Dios vivo. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, ¿no? Bueno, pero hacía la pregunta, ¿no? ¿Cuál es nuestro deseo, no? Nuestro anhelo grande. De repente solamente pensamos en esta tierra, en las cosas, nuestros anhelos este, terrenales, o sea, eh, que son perecibles, ¿no? O sea, temporales, anhelos temporales. Pero David tenía el anhelo eterno de estar ahí con el Señor. Incluso hay un pasaje bíblico que dice, no, un día nada más estar con el Señor vale más que 1000 años, dice, ¿no? Por lo menos un día estuviera ahí con el Señor. Eso anhelo, dice. Bueno, hay en un salmo, dice eso. Pero vamos a ver, seguramente lo vamos a leer. Pero si alguien quiere comentar, hermanos, no sé si alguien tiene ese anhelo vivo, ¿no? Y entonces su mirada está fija justamente en las cosas de estar con Dios, ¿no? Vamos a ver esto justamente a la hermana White, hermanos, lo que comenta ella. Y justamente ahí en el espíritu de profecía, aquí yo lo tengo, complementario a esta lección, ahí justamente en una Eh, matutina sale este texto bíblico. Ahí está, hermanos, justamente este hermano, texto. Sí. ah, tal vez yo estoy recordando que durante la travesía que tuvo el pueblo judío por el desierto, esos 40 años, em, Dios los acompañó y le mandó a Moisés que construyera un templo desarmable, donde estaban todos los espacios del santuario. Y el Señor se posaba con su nube ahí. Y qué bonito lo describe cuando nos envía nuestro hermano Ildefonso. eh, eh, Hay unos dibujitos que se llaman Mi Primera Biblia. Y justo el día de ayer lo envió, eh, y se muestra cómo se construyó ese santuario y era transportado según cómo la nube se levantaba y conducía y se desarmaba el pueblo caminaba guiado por el Señor. Entonces, esa tienda, ahí moraba el Señor, ahí moraba. Y también en el monte Sinaí, allí también estuvo su presencia junto cuando Moisés fue. Entonces, por eso entiendo que el sitio donde está el Señor em, es un sitio tan sagrado que cualquier humano no se puede acercar. Por eso en el monte Sinaí, el hombre, los hombres como nosotros, pecadores, no se atrevían a acercarse, solamente se acercó Moisés. Entonces, es un anhelo del hombre eh, el de estar cerca al Señor, aunque somos indignos, pero es un anhelo que tenemos de poder estar en su presencia y que Él nos pueda guiar. Muy bien. Ojalá Hermanos, podamos ver esos dibujitos, hermanos, en mi primera Biblia, el del día de ayer. Gracias. muy bien, gracias a ti, hermana. Hermanos, bueno, en este caso, gracias a Jesucristo, hermanos, Dios, o sea, el Señor Jesús nos hace dignos. Miren, hermanos, solamente a través del Señor Jesucristo que limpia todos los pecados con su sangre, que Él nos justifica, hermanos, nos hace dignos para vivir.
porque nosotros al vernos nos vemos pues, indignos, hermanos, no somos nada, somos pecadores. Sentiríamos, o sea, morirnos, ¿no? Ante la presencia del Señor, pues no somos nada, pues. Somos como trapos de inmundicia, pues, hermanos. Bueno, yo he tenido esa experiencia, ¿no? Al orar, yo les he contado siempre mi experiencia, pues yo me he visto como un trapo de inmundicia, ¿no? Pero es tan maravilloso, hermanos, la misericordia, la presencia de Dios, es inexplicable, no se puede explicar con palabras. Vivimos en un mundo contaminado con el pecado, tal, y no se puede visualizar, a no ser que Dios permita, ¿no? A través de su Santo Espíritu, tener esa experiencia, ¿no? De hace muchos años yo tuve esa experiencia, ¿no? Pero ahora, pues, sé que estamos viviendo en este mundo contaminado. Ojalá que esa experiencia pudiera permitir que Dios lo tengamos para anhelar ese deseo de estar ahí, ¿no? Estar en esa presencia, hermanos, ¿no? Que es lo maravilloso, pues, hermanos, inexplicable, ¿no? La misericordia de Dios. Bueno, hermanos, dice aquí, la hermana White comenta acerca de este texto. Claro, ella inspirada por Dios también, pues, hermanos. Dice, el texto ahí está, los cantos de Sión, dice. A ver, no, es que me he salido, hermanos, me he salido acá aquí está, aquí voy a volver, aquí está, ahí está. Dice, el texto bíblico es, anhela mi alma, aquí dice mi alma, cuando dice alma, hermanos, sabemos que es todo el ser integral, humano, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Eso dice Salmo 84, verso 2, hermanos. Y el comentario que hace, miren, hermanos, lo que dice aquí. El corazón del hombre puede ser la morada del Espíritu Santo. ¿Qué dice, hermanos? Que nuestro corazón de cada ser humano puede ser la morada, o sea, la casa donde el Espíritu Santo, o sea, Dios, pueda vivir en nuestro corazón, hermanos. La paz de Cristo dice que sobrepuja todo entendimiento, hermanos, puede descansar sobre vuestra alma. ¿Qué dice, hermanos? Que esa paz de Cristo, hermanos, que no se puede entender incluso, hermanos, puede descansar, pues, esa paz en nuestra alma, en nuestro ser entero. Y el poder transformador de su gracia puede obrar, hermanos, en nuestra vida. O sea, el poder que transforma, no el Espíritu Santo, no el poder transformador de su gracia, no por su misericordia, puede obrar en nuestra vida, dice, en vuestra vida, preparándoos para las cortes de la gloria. Entonces, acá ese deseo, que la preocupación que nuestra hermana decía, yo también decía, que realmente nos sentimos indignos, pero aquí está diciendo que el Espíritu Santo puede prepararnos para estar ante la presencia de Dios. Eso es lo que está diciéndonos aquí, que Dios, a través del Espíritu Santo, morando en nosotros, Él nos puede preparar para estar ante la presencia de Dios. Y ahora continúa el comentario y dice, si vuestro ojo está fijo en el blanco, no, hermanos, cuando uno de repente va a disparar una flecha a un blanco determinado, entonces uno fija su ojo, no, allá que estoy apuntando allá y allá voy a disparar. Ahora, el ojo, si nuestros ojos está fijo así en un blanco, no sé cuál será el blanco de tu vida, hermano, de ti, de mí, bueno, ahí. Si vuestro ojo está fijo en el blanco, si está dirigido, hermano, hacia el cielo, si nuestro blanco es el cielo, hermanos, ¿no? La luz celestial llenará vuestra, dice, alma. Entonces ahí la luz celestial va a llenar nuestra alma, ¿no? Si es ese deseo, entonces Dios nos va a ayudar, pues nos va a iluminar, hermanos. Y las cosas terrenales, hermanos, ¿qué va a pasar con las cosas terrenales? Parecerán insignificantes e insípidas. Eso es lo que pasaba con Abraham, pasaba con Noé, con todos los personajes bíblicos. En el capítulo 11 de Hebreos hemos leído, ¿no? Que todos, Moisés, por ejemplo, no estaba pensando en cosas terrenas acá.
Si hubiese estado pensando en cosas terrenales, si hubiese sido faraón, pues Moisés prefería ser esclavo, pero con el pueblo de Dios, porque su mirada estaba en el cielo, ¿no? Y así que las cosas terrenales se vuelven insignificantes e insípidas, pues hermanos. Los propósitos del corazón, dice, cambiarán y las admoniciones de Jesús serán atendidas, pues no. Entonces, en nuestro corazón cambia pues nuestros deseos, ¿no? Nuestras aspiraciones. O sea, lo que el Señor Jesús dice, pues eso es lo que atendemos, ¿no? Porque queremos estar ahí con Él. Vuestros pensamientos se dirigirán a la gran recompensa de la eternidad. O sea, nuestro pensamiento va a estar girando alrededor de eso, ¿no? De querer estar con el Señor por la eternidad. Todos vuestros planes, dice aquí, se harán con respecto a la vida futura e inmortal. O sea, todo plan que hacemos, mi profesión va a ser esto, porque yo quiero estar, entonces, que esta profesión que tengo me va a acercar más a Dios. Voy a hacer estas actividades porque eso me va a acercar más a Dios. Y así, o sea, los planes que uno hace, si quiere estar en el cielo, estar con Dios, entonces, como dice, lo hará, pues no, con respecto a la vida futura e inmortal. Son comentarios, hermanos. Ahora, comenta aún, dice aquí, hermanos, el templo de Dios está abierto en el cielo, ¿no? Y su umbral está inundado por la gloria destinada para cada iglesia que ama a Dios y guarda sus mandamientos, ¿no? O sea que allá el santuario celestial, el templo de Dios, hermanos, está abierto, porque el velo que separa el lugar santo, el santísimo, se ha roto pues de la parte de arriba abajo. Hay una entrada directa allá, y nosotros en la sala, donde, o sea, en el lugarcito donde oramos, ahí nos estamos entrando justo ante la presencia del Señor, pues, ¿no? Al lugar santísimo donde está el Señor Jesucristo, ¿no? Intercediendo por nosotros, hermanos, ¿no? Entonces está abierto, hermanos, ¿no? Y aún dice, y su umbral está inundado por la gloria destinada para cada iglesia que ama a Dios y guarda sus mandamientos, ¿no? Y así, continúa, hermanos, necesitamos estudiar, meditar y orar, pues, hermanos. Estudiar, meditar y orar. Entonces tendremos, pues, visión espiritual, hermanos, para discernir las cortes interiores del templo, ¿no? Para discernir las cortes interiores del templo celestial, ¿no? De otra manera no podríamos discernir, hermanos, necesitamos el Espíritu Santo, ¿no? Para eso estudiamos, meditamos, oramos, ¿no? Para discernir. Captaremos los temas de los cantos y las acciones de gracias del coro celestial que rodea el trono. Cuando Sión se levante y brille, su luz será más penetrante y preciosos cantos de alabanza y agradecimiento se escucharán en las reuniones de los santos. Dejarán, esto es importante, hermanos, miren, dice aquí, dejarán de escucharse las murmuraciones, las quejas y los lamentos por pequeños chascos y dificultades, hermanos. En esta tierra, hermanos, de repente estamos sumergidos en esto, hermanos. Miren, y el pueblo de Israel, en lo que se lee, en las lecciones que hemos estudiado ya esta semana pasada, siempre el pueblo de Israel se apartaba de Dios, se apartaba de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque murmuraban, pues, hermanos. ¿Qué cosa es murmurar, hermanos? Murmurar, pues, es no estar contento con lo que Dios está haciendo, ¿no es cierto? Murmura uno, ¿no? Es como que está hablando, ¿no? De más o menos, ¿no es cierto? Es como los chismes, ¿no? Que uno está ahí hablando, quejándose, pero cuando nosotros estamos con miras ahí en estar, querer estar, entonces dejarán pues de escucharse las murmuraciones, las quejas y los lamentos por pequeños chascos y dificultades. A veces por pequeñas cosas estamos ahí, o por chasqueados o por pequeñas dificultades, ahí murmurando, quejándonos, y la unidad de nuestro grupo o iglesia, pues lo rompemos a veces, ¿no? Y eso no está bien, pues, ¿no? Al aplicarnos el colirio celestial,
contemplaremos pues la gloria que se extiende más allá, ¿no? O sea, ese colirio espiritual es el Espíritu Santo, pues hermanos, ¿no? Entonces, cuando les pedimos, suplicamos al Espíritu Santo y Él está, entonces vamos a contemplar ya, ¿no? Por anticipado, así como los hijos, hijas de Dios, como la hermana White y tantos otros personajes, han contemplado pues la gloria que se extiende más allá. La fe irrumpirá, pues hermanos, en la sombra infernal de Satanás y veremos a nuestro abogado que ofrece el incienso de sus propios méritos en nuestro favor. O sea, vivimos acá bajo la sombra infernal pues de Satanás en este mundo, hermanos. Y cuando nosotros, como dice aquí, la fe, hermanos, cuando con fe, ¿no? Nosotros confiamos en Dios, miramos al cielo, miramos al Señor, irrumpimos pues esa sombra infernal, o sea, vencemos toda esa tiniebla y todo, y vemos pues allí al Señor, ¿no? A nuestro abogado que está en el santuario celestial ofreciendo pues, así como el incienso se ofrecía, está ofreciendo sus méritos, hermanos, lo que Él ha pagado por nuestro pecado, ¿no? A nuestro favor, hermanos. Y en el santuario del tabernáculo construido en el desierto, hermanos, y en el del templo, que eran símbolos, ahí dice símbolos, hermanos, eran símbolos, hermanos, símbolos terrenales de la morada de Dios, hermanos, ¿no? Del santuario celestial, ¿no? Había un lugar sagrado para su presencia. El velo adornado de querubines a su entrada solo debía ser alzado por una mano. Alzar aquel velo, hermanos, y entrar sin invitación en el sagrado misterio del lugar santísimo, acarreaba la muerte, pues sobre el propiciatorio descansaba la gloria del santo de los santos, a la que nadie podía mirar y sobrevivir. O sea que, hermanos, nadie podía, del pueblo de Israel, hermanos, ni el sacerdote podía levantar ahí el velo que separa el lugar santo del santísimo. Hay de aquel sacerdote que solamente quisiera mirar el lugar santísimo, moría en el acto, hermanos, moría. Era terrible, porque ante la presencia de Dios, pues, moría. Hasta el sumo sacerdote que entraba una vez al año al lugar santísimo, tenía que entrar con sacrificio, habiendo arreglado su vida, y el pueblo de Dios también debía haber arreglado su vida. Y si no era así, hermano, moría también, pues, y entraba con su pie, estaba atado por una soga, una soga. Y si moría, pues nadie podía entrar, tenían que jalarlo desde afuera con soga, muerto ya el sumo sacerdote, ¿no? Porque no habían arreglado pues su vida, ¿no? El pueblo o el sumo sacerdote. Entonces era así, hermanos. Eso es lo que nos está diciendo los hermanos aquí en el comentario, ¿no? Alzar aquel velo y entrar sin invitación en el sagrado misterio del lugar santísimo que acarreaba, hermanos, la muerte. Pues sobre el propiciatorio, o sea, la tapa donde estaban los 10 mandamientos de la ley de Dios, ahí donde se presentaba a Dios, descansaba, pues, hermanos, la gloria del santo de los santos, que también se llama la Shekinah, ¿no? A la que nadie podía mirar, hermanos, ni sobrevivir. Entonces, ahora, hermanos, gracias a Jesucristo se rompió el velo y podemos entrar ante la presencia del Señor. Gracias a Jesús. Y sin Jesús, hermanos, somos fulminados. Pero, o sea, en realidad, pues no podría, seríamos consumidos, porque Dios es fuego consumidor para el pecado. Gracias a Jesús nomás, por eso es que podemos estar ante la presencia de Dios. Y sin Jesús, no, pues. En el único día del año, dice aquí, señalado para el desempeño de su ministerio en el lugar santísimo, el sumo sacerdote penetraba pues en él temblando, hermanos, ante la presencia de Dios, mientras que nubes de incienso velaban la gloria ante sus ojos. Había incienso ahí y entonces esas nubes de incienso como que velaban la gloria de Dios, porque si no, el sumo sacerdote moría también. Pues en todos los atrios del templo, hermanos, se acallaba todo rumor. O sea, nadie podía estar cuchicheando, decimos, o con rumores, no murmurando, nadie. Si no, pues moría, pues ahí el sumo sacerdote. Ningún sacerdote actuaba en los altares, dice. Los adoradores inclinados en silencioso temor, dicen, ¿no? Dirigían sus peticiones en demanda de misericordia divina, todos pidiendo la misericordia divina.
Eso es eso es lo que debemos nosotros de repente captar y acercarnos hacia Dios, ¿no? Con mucho respeto, hermanos. Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra, dice el Salmo, ¿no? Calle delante de él toda la tierra. Porque Jehová está en su santo templo, ¿no? Y el símbolo ahora es Sión, ¿no? Que estamos estudiando. Jehová reinó, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, conmoverse la tierra, dice, ¿no? Jehová en Sión es grande, ahí está, hermanos. Jehová en Sión es grande y ensalzado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y tremendo. Él es santo, hermanos. Ahí concluyen los comentarios, pues, de nuestra hermana White, hermanos. Qué Ah, interesante, ¿no? La explicación. Si hay hermano, alguna sí, pregunta, comentario. yo quisiera contarles que hace muchos años estuve en un poblado en Quillabamba, se llama Suyucuyo, y cantábamos con unos niños. El sacerdote no quería ir porque era un sitio lejano y los niños estaban esperando ser su primera comunión. Entonces aproveché para darles unas clases de primeros auxilios, pero cantábamos al Señor, practicábamos canciones. em, y una de las canciones que cantábamos era Fija tus ojos en Cristo. Entonces no vino ese día al templo el cura, pero todos cantamos ese día en el templo esa canción. Em, entonces el Señor está donde nosotros lo invocamos sinceramente y yo sentí la presencia de Cristo en esas reuniones que teníamos en mi posta con esos niñitos. Y ellos venían caminando de lejos, de diferentes lugares, de un poblado que quedaba lejitos, y los esperaba con unos adoquines a los niñitos. Y cantábamos y estudiábamos. Eh, es importante, hermanos, que nosotros podamos compartir esos videitos, esos de mi primera Biblia acerca. Esta semana el hermano Ildefonso mandó los 10 mandamientos y también el santuario. Esos videitos hay que compartirlos con todos nuestros familiares y amigos para que puedan entender ese mensaje divino tan interesante que va a servir de bendición a todos nuestros seres allegados. Y en ese videíto de la construcción del templo, en esos dibujitos se muestra cómo Dios había dado habilidades al herrero, a los artesanos, a los trabajadores de la madera, a los trabajadores de los metales, y tuvieron trabajo para hacer en el santuario. Igualmente en nosotros, hermanos, nos desempeñamos en diferentes actividades, puede ser la cocina, puede ser la salud, puede ser la educación, o hacemos diferentes actividades nosotros en nuestra vida, puede ser el agro. Entonces el Señor nos da habilidades, entonces nosotros le buscamos para que el Señor tenga la dignidad, la misericordia de fijarse en nosotros y nos dé a hacer las tareas que hacemos a diario para honrar al Señor. Mm, Muy bien. entonces, yo entiendo a través de estos años del acercamiento al Señor que las actividades que hacemos a diario, que sea oportunidad para compartir este cariño, este amor que tenemos a Dios. Y por eso es que es importante que nosotros promovamos desde donde estamos en nuestras iglesias
que se multipliquen las escuelas adventistas Muy y los sitios donde se provee salud y también de diferentes formas, tal vez academias de enseñanza, de diferentes cocina o diferentes actividades en las que se realce la importancia del Señor en nuestras actividades. bien, hermano. Muy bien, gracias, hermana. Si es pues, hermanos, entonces pues podemos hacer diferentes actividades, o sea, de acuerdo a los dones o capacidades que Dios nos ha dado, podemos servir al Señor para que de esa manera, pues, hermanos, podamos hacer que todos nosotros y las personas podamos mirar hacia la Sión, o sea, en este caso, pues, hermanos, hacia el cielo, donde está Dios y nuestro blanco esté también allí, hermanos, para estar o morar con él por la eternidad. Bueno, voy a leer los comentarios de la lección para terminar, hermanos. Dice, los cantos de Sión son himnos alegres, hermanos, que magnifican la belleza de Sión y la soberanía del Señor, quien reina desde su monte santo. Entonces, hermanos, estos cantos de Sión, pues, himnos alegres, nos están hablando acerca de Dios, la soberanía de Dios, ¿no? Donde está en el monte santo, que es Sión también, ¿no? Estos salmos, hermanos, a menudo alaban los méritos de la casa del Señor y expresan un amor por el santuario que se encuentra también en otros salmos, ¿no? Bueno, más que todo, hermanos, lo importante aquí es que Dios está en ese lugar, en el santuario celestial, y también está en la iglesia y debería estar también en nuestro corazón, hermanos, ¿no? Muchos de estos salmos fueron compuestos por los hijos de Coré, ¿no? Coré, de la tribu de Leví, ¿no? Quienes experimentaron de primera mano la bendición de la casa del Señor como músicos del templo. Por ejemplo, este salmo, no sé si es el que escribe, bueno, en este caso, Coré escribe muchos salmos inspirados por Dios, ¿no? Y ahí está, Primera de Corintios 6, 31 al 38, dice así, estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová. Después que el arca tuvo reposo, dicen, o sea, David puso, pues, no, a los cantantes, hay que canten a Dios para que sirvan a Dios, ¿no? Los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto, dicen, ¿no? Ahí delante del tabernáculo, entonces habría un coro, ¿no? Y cantaban, pues, hermanos, a Dios. Hasta que Salomón edificó después la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre, dice, ¿no? La Biblia. Continúa, hermanos, dice, estos pues son sus hijos y ayudaban, dice, ¿no? Con sus hijos ayudaban, dice. De los hijos de Coat, el cantor Emán, hay un cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel. Y ahí por nombres dicen, ¿no? Hijo del Cana, hijo de Jerobán, hijo de Eliel, hijo de Toa, hijo de Suf, hijo del Cana, hijo de Maat, hijo de Amasai, hijo de Alcana, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofonías, hijo de Ad, hijo de Asir, hijo de, bueno, ahí toda la descendencia, ¿no? Hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví. No era de la tribu de Leví, pues, ¿no? Hijo de Israel. Bueno, también estos hijos de Coré, hermanos, eran guardianes, pues, ¿no? De las puertas del templo. Así dice en 1 Corintios 9. Salum, hijo de Coré, hijo de Abiasat, hijo de Coré, y sus hermanos, dice, los coreitas, por la casa de su padre, tuvieron a su cargo, dice, ¿qué? La obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Bueno, estaba organizado así. Tenían sus responsabilidades, mayormente en el templo, los levitas, pues hermanos, los levitas, ¿no? Ahí tenían su trabajo. Hoy en día, pues hermanos, en la iglesia también nosotros los hermanos tomamos diferentes responsabilidades para poder servir a nuestro Dios, ¿no? El conocimiento de Dios, ¿no? Hay una pregunta, hermanos, dice, ¿qué hace que Sión sea fuente de esperanza y alegría? ¿Qué es lo que hace que Sión, dice, sea fuente de esperanza y alegría?
Y aquí el comentario dice, Sión representaba, dice, la viva presencia de Dios entre su pueblo. O sea que simbólicamente ahí estaba Sión, literalmente estaba ahí, ¿no? Y está actualmente también allá en Jerusalén, hermanos, ¿no? Es un lugar de visita turística, ¿no es cierto? Ahí está ahí, ¿no? Presente. Pero es un símbolo nada más, pues, ¿de qué? Del santuario celestial. Ahora nuestro ojo ya no mira a esta tierra, sino mira al cielo donde está el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, Sión representa la viva presencia de Dios entre su pueblo, así como el pueblo de Israel es el pueblo elegido de Dios, como dice Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo, dice, para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Así que, hermanos, miren, tenemos que entender de que la iglesia donde estamos, hermanos, es especial, es el pueblo especial que Dios tiene ahora, en este tiempo, hoy día, ¿no? En estos días. Tiene pues es un pueblo santo, o sea, Dios mira a la iglesia como un pueblo santo, no lo ve como un pueblo pecador, sino como un pueblo, gracias a Jesucristo, ¿no? Y aún dice, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Sión, hermanos, es el nombre, es el monte elegido de Dios, hermanos. Y ahí están los textos bíblicos en Salmos, sino que, dice ahí un texto, dice, sino que escogió la tribu de Judá el monte de Sión, al cual amó. No, o sea, esa tribu de Judá, donde está Jerusalén, hermanos, y está el monte de Sión, símbolo, ¿no? Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob, ¿no? Porque, hermanos, pues era el símbolo, ¿no? Ahí de la presencia de Dios. Dios reina desde Sión, dice en Salmo 99. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Así que, hermanos, es un símbolo Sión del santuario celestial, de nuestra iglesia y de nuestro corazón también, donde mora el Espíritu Santo. Pues. Y fundó su templo también, dice, en Sión, en otro pasaje bíblico, ahí, Salmo 87:1. Su cimiento, dice, está en el monte santo, ¿no? Así pues, hermanos, Sión es un lugar de bendiciones y de refugio divinos. A menudo se hace referencia a Sión en paralelo o incluso en forma indistinta con Jerusalén y el santuario. Es lo que estamos mencionando, ¿no? Es un símbolo, ¿no? De la Jerusalén celestial. El centro de la obra de salvación de Dios para el mundo antiguo, dice, ¿no? O sea que literalmente era un centro, pues, ¿no? Espiritual, ¿no? De salvación y todo, y la gente iba allí, ¿no? Pero hoy en día, ya Jesucristo está en el cielo, pues, ¿no? Y en el lugar cualquiera que estemos, debajo de un árbol, donde sea, estemos en el campo, si nuestro ojo está mirando arriba, hermanos, donde está el Señor Jesús, pues estamos justamente en esa Sión, ¿no? Donde está el Señor ahora, ¿no? Las bendiciones de Sión desbordan hasta los confines de la tierra, porque la persona y la gracia del Señor superan los límites de cualquier lugar santo, pues hermanos. Así que hermanos, las bendiciones de Dios superan, ¿no? A toda bendición que pudiéramos tener, ¿no? Eso es lo que está mencionando allí. Dice, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, dice, ¿no? A los lados del norte, la ciudad del gran rey. Esto en el Salmo 48. Estamos viendo los salmos que es del Antiguo Testamento que había en el contexto, o sea, en las circunstancias que se escriben los salmos, es cuando todavía el Señor Jesús no había venido, ¿no? Entonces ahí el centro era pues Jerusalén, el monte de Sión, ahí estaba el centro, hermanos. Pero cuando ya viene el Señor Jesús, como dijo a la mujer samaritana el Señor Jesús,
no es en este lugar, aquí o allá, como muchos piensan, ¿no? No es, sino en cualquier lugar, ¿no? Donde estén juntos, dos, tres personas, se acerquen a Dios, pues ahí está Dios, ¿no? Ahí está el templo también, hermanos, ¿no? Entonces, y esa clase de adoradores busca a Dios, ¿no? Que le adoren en espíritu y en verdad, no físicamente un templo literal, ¿no? Que no, sino, hermanos, ahora está en el santuario celestial y nuestro ojo debe estar fijo allá, hermanos. Y proclama que toda la tierra pertenece a Dios, dice, ¿no? En el Salmo. Bueno, ahí termina, hermanos, el estudio de nuestra lección. Si hay alguna pregunta o algún último comentario, hermanos, vamos, si no, nos despedimos, ya pasó el tiempo, hermanos. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta? En esta semana estaremos estudiando más de este asunto. Bueno, voy a pedir a nuestra hermana Mónica que nos despida con la oración. Amén, hermanitos. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre, mi Señor. Gracias, Padre bendito, por un día más que usted nos ha dado para estar en su presencia, en sus atrios, Señor, porque cada vez que invocamos su nombre, usted está allí, mi Señor Santo. Padre bendito, le queremos suplicar que su Santo Espíritu sea en medio de cada uno de nosotros, en nuestro corazón, mi Señor, guiándonos y especialmente en este día, mi Señor, eh, ayudándonos a hacer su voluntad, Padre bendito. Que su nombre sea glorificado en todo lo que hagamos, Padre amado, lo suplicamos. Y Señor, acompáñenos en nuestros quehaceres ahora al ir a la iglesia, mi Señor, y que podamos guardar el sábado, mi Señor, como a usted le agrada, mi Señor Santo, no andando en nuestros caminos, sino que haciendo su voluntad, mi Señor. Padre bendito y amado, no merecemos nada, mas lo pedimos todo por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, Señor. Amén, amén, amén. Gracias, hermanos.